El despertador sonó, cortando el silencio del piso con su estridente trino electrónico. Alejandro Martínez Vázquez se estiró lentamente hacia la mesilla de noche de roble oscuro, palpó el familiar cuerpo tibio del smartphone y con un movimiento del pulgar apagó el molesto sonido. A su lado, bajo la ropa de cama de seda color marfil, seguía durmiendo Isabel, su esposa desde hacía 18 años, vuelta hacia la pared y envuelta en el edredón tan apretadamente como si tratara de aislarse del mundo entero. Alejandro se detuvo un instante, observando su tranquilo perfil en la penumbra matutina. Los finos rasgos del rostro que una vez hacían latir su corazón más deprisa, ahora parecían distantes incluso en sueños. El cabello castaño se esparcía por la almohada, algunos mechones grises brillaban en la débil luz que se filtraba a través de las espesas cortinas. Se levantó cuidadosamente de la cama, procurando no hacer crujir el parquet, y caminó sin prisa hasta el espacioso cuarto de baño, revestido de azulejos italianos. Encendió la ducha, y el agua caliente golpeó sus hombros con chorros potentes, eliminando los restos del sueño y llenando el espacio de vapor denso. Tras la gruesa pared se escuchaban pasos amortiguados, su esposa también se había despertado, como solía ocurrir cada mañana durante los muchos años de su vida en común. ¿Quieres café?, le gritó desde debajo del ruido del agua que caía, con voz apenas audible por el sonido de la ducha. Ya me lo hago yo. Llegó desde el dormitorio, seco y sin emoción, sin rastro de ternura matutina o al menos del habitual cuidado conyugal. Alejandro se secó minuciosamente con la toalla y, poniéndose el batín doméstico, pasó a la amplia cocina con vistas al patio interior de la antigua casa. Isabel ya estaba junto a la moderna cocina, removiendo metódicamente los huevos revueltos con una espátula de madera. Llevaba una bata ligera de seda color rosa pastel, el cabello recogido descuidadamente en un moño en la nuca con algunas horquillas invisibles. En sus movimientos se percibía la automaticidad habitual de una persona que realiza acciones conocidas desde hace tiempo sin el menor entusiasmo. ¿Se han levantado los niños?, preguntó él, sirviéndose agua del filtro en un vaso alto. Pablo se ha levantado. A Carmen la despertaré dentro de 10 minutos, respondió sin volver la cabeza hacia él y siguiendo concentrada observando la preparación del desayuno. Isabel pasó cuidadosamente los huevos revueltos listos a un plato de porcelana blanca, puso la sartén de vuelta en la cocina y se sentó a la mesa redonda del comedor frente a su marido. Alejandro empezó a comer en silencio, hojeando al mismo tiempo el feed de noticias matutinas en su teléfono. Resúmenes económicos, resúmenes políticos, sucesos. Todo se fundía en un flujo informativo habitual que revisaba más por inercia que por interés real. ¿Hoy hasta tarde?, preguntó Isabel, sin levantar los ojos de su plato y masticando lentamente pequeños trozos de huevo revuelto. Análisis del caso Cuesta. Hasta las 9 seguro, respondió él, dejando el teléfono y mirando finalmente a su esposa. Es ese caso de corrupción del que te hablé la semana pasada. Hay muchos matices que necesitan ser trabajados en detalle. Entiendo, asintió brevemente, y en esa palabra no había ni comprensión, ni interés, ni siquiera simple participación. ¿Y tú qué tal?, preguntó Alejandro, intentando mantener al menos la apariencia de comunicación familiar normal. Reunión por la mañana, luego presentación para nuevos clientes de Alemania. Quieren expandir su presencia en el mercado a través de nuestra agencia. Volveré a las 8, creo, si todo va según el plan, respondió Isabel seca y prácticamente, como si dictara su horario a un secretario. Alejandro asintió y terminó el café frío de su taza favorita con el logo de la fiscalía, regalo de sus colegas por el aniversario de servicio. Isabel recogió silenciosamente la vajilla usada de la mesa y la llevó al fregadero, sin volverse hacia su marido y sin pronunciar ni una palabra más. Desde el largo pasillo del piso llegaron pasos apresurados por el parquet y el sonido de puertas abriéndose. Pablo, su hijo de 17 años. Entró rápidamente en la cocina, ya vestido con vaqueros oscuros y jersey gris con el logo del prestigioso instituto. Tenía el cabello aún húmedo después de la ducha, los mechones oscuros ligeramente ondulados en la nuca, un rasgo heredado de su madre. Buenos días a todos, dijo animadamente, pero algo formalmente. Papá, ¿puedes llevarme al instituto? Tengo física a primera hora, y a Rodríguez no le gustan los retrasos. Por supuesto, hijo. ¿Vas a desayunar? Mamá ha hecho huevos revueltos, propuso Alejandro, señalando la sartén. Me comeré algo por el camino. El chico cogió un bocadillo de queso y jamón ya preparado de la mesa y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo lateral de la mochila.
Mamá, por favor, despierta a Carmen, que si no llegará tarde a primera hora, le dijo, dirigiéndose ya hacia la salida de la cocina. Isabel asintió silenciosamente y, secándose las manos con el paño de cocina, se dirigió al cuarto de los niños para despertar a la hija menor. Alejandro se puso sin prisa la chaqueta azul marino formal, cogió del aparador el maletín de cuero con documentos y las llaves del coche. Isabel pronto regresó, llevando de la mano a Carmen, soñolienta, de 10 años, en un pijama vistoso con imágenes de unicornios. Papito, la niña abrazó su cuello con sus bracitos delgados, soñolienta. Hoy tenemos control de matemáticas. Estoy nerviosa. Seguro que te saldrá bien. Tú eres la niña más lista de la clase, le dijo cariñosamente, acariciando a su hija por el cabello suave y rubio. ¿Y si no me sale bien? ¿Qué pasará entonces? Preguntó con ansiedad infantil en la voz Carmen. Te saldrá bien, cielo. Anoche estuvimos repasando la tabla de multiplicar y resolviendo ejercicios, repitió él con seguridad y besó tiernamente a su hija en la mejilla cálida. Luego Isabel ayudó silenciosamente a Carmen a vestirse, abrochándole los botones del uniforme escolar y arreglándole el cuello de la blusa blanca. Alejandro se acercó a su esposa con intención de despedirse. Te doy un beso, le dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. Isabel maquinalmente le ofreció la mejilla fría, sin distraerse del cierre de la chaqueta de su hija y sin siquiera mirar a su marido. Hasta esta noche, pronunció él con una nota apenas perceptible de tristeza en la voz y salió al espacioso pasillo, donde ya le esperaba Pablo. El hijo estaba junto al ascensor con la pesada mochila al hombro, pulsando impacientemente el botón de llamada y mirando el reloj de su muñeca. En el coche, un coche extranjero alemán fiable que Alejandro había comprado hace 3 años, Pablo miraba silenciosamente por la ventana a los atascos del anillo de la M30. El padre encendió la radio, de los altavoces brotaron las habituales noticias matutinas, resúmenes de las cotizaciones, comentarios políticos, previsión meteorológica para el día. ¿Qué tal en el instituto?, preguntó Alejandro, frenando ante el siguiente semáforo y mirando a su hijo. ¿Los estudios van bien? En general bien. Ahora me estoy preparando activamente para la Olimpiada Municipal de Derecho. Quiero llegar a la final, respondió Pablo, sin apartar la mirada de los edificios que pasaban por la ventana. Excelente idea. Si necesitas ayuda con la preparación o consulta sobre alguna cuestión jurídica, recurre a mí. Tengo experiencia, propuso el padre. Gracias, papá. Seguro que lo aprovecharé, respondió brevemente el hijo. Pablo se bajó en la entrada principal del prestigioso instituto, un edificio moderno de cristal y hormigón, rodeado de un parque bien cuidado. Saludó con la mano a su padre en despedida y desapareció rápidamente tras las amplias puertas de cristal, fundiéndose con el flujo de otros estudiantes. Alejandro condujo lentamente hacia el centro de la ciudad, hacia el edificio de la fiscalía. La hora punta matutina estaba en pleno apogeo, los coches se movían en un flujo denso, y tenía tiempo para pensar en el día que le esperaba. El caso Cuesta realmente era complejo: corrupción en contrataciones públicas, múltiples participantes, esquema intrincado de maniobras financieras. El día en la fiscalía comenzó con una reunión planificada sobre los casos más sonados. En la espaciosa sala de conferencias se reunieron todos los investigadores y fiscales principales. El fiscal adjunto, Íñigo Víctor Serrano, distribuyó metódicamente las tareas entre los subordinados, haciendo anotaciones en su tablet. Alejandro recibió nuevos materiales para estudiar en detalle, varias carpetas gruesas con documentos, fotografías y conclusiones periciales. Al volver a su despacho en el 4º piso, ordenó cuidadosamente todas las carpetas en el amplio escritorio y se sumergió en el estudio de los materiales del caso. El esquema de estafa resultó ser aún más complejo y ramificado de lo que había supuesto inicialmente. El teléfono vibró en la mesa, había llegado un mensaje de Isabel. Me retrasaré en el trabajo. Llegaré tarde. Él escribió rápidamente una respuesta: vale, no te preocupes. ¿Qué tal la presentación? Pasó más de 1 hora, pero no llegó ninguna respuesta. Alejandro se sumergió profundamente en el estudio de los documentos, haciendo anotaciones en los márgenes y componiendo un esquema de las interrelaciones entre los implicados en el caso. Para la hora de comer había revisado solo la mitad de los materiales, pero ya comprendía que el caso requeriría significativamente más tiempo y esfuerzos de lo que se había planificado inicialmente.
En el comedor de la fiscalía, situado en la planta sótano del edificio, se encontró con su viejo colega y amigo Miguel Pedro Herrera, un investigador experimentado con 30 años de experiencia laboral. Alejandro Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia? Preguntó, sentándose en la mesa de al lado con su bandeja. Todo bien, gracias por preguntar. Los niños crecen día a día, mi esposa está ocupada en el trabajo con nuevos proyectos, respondió Alejandro algo formalmente, removiendo el azúcar en el té. Y mi Carmen Ivone se queja siempre de que prácticamente no estoy en casa. Dice que nos hemos vuelto personas completamente extrañas. Trabajo, trabajo, y la familia en segundo plano, compartió con tristeza Miguel Pedro. Alejandro asintió comprensivamente, pero prefirió guardar silencio, no deseando discutir sus problemas familiares ni siquiera con un colega cercano. Terminó rápidamente el gazpacho con nata y volvió a su despacho para continuar trabajando con los documentos. A las 6 de la tarde finalmente terminó el estudio preliminar de todos los materiales y llamó a casa. Descolgó Pablo. Hola, papá. ¿Qué tal en el trabajo? Preguntó el hijo. Mucho trabajo, pero vamos saliendo adelante. ¿Cuándo vas a llegar a casa? Preguntó Alejandro. Creo que dentro de una hora, máximo hora y media. Aún necesito terminar con algunos documentos. ¿Está mamá en casa? No, aún está en el trabajo. Dijo que se retrasaría. Entiendo. ¿Y qué tal Carmen? Está sentada haciendo los deberes en su cuarto. Dice que el control de matemáticas ha ido bien, que ha resuelto todos los ejercicios correctamente. Excelentes noticias. Dale recuerdos de mi parte. Pronto estaré en casa. En casa Alejandro encontró a los niños en la cocina ocupados en las habituales tareas vespertinas. Carmen estaba sentada a la mesa con cuadernos y libros abiertos, concentrada en hacer los deberes. Pablo estaba junto al microondas, calentando algo de la nevera. Papito, exclamó alegremente su hija al ver a su padre, y corrió hacia él con los brazos abiertos. Hola, mi inteligente. ¿Qué tal ha ido el control? Preguntó, abrazando a la niña. Creo que lo he resuelto todo bien. Hasta el ejercicio más difícil sobre los trenes que iban uno hacia el otro, informó orgullosamente Carmen. Muy bien. ¿Y dónde está mamá? ¿Cuándo va a venir? Aún está en el trabajo. Llamó hace una hora y dijo que pronto estaría en casa. Alejandro abrió la nevera y encontró que Isabel había preparado por la mañana croquetas y las había dejado en un recipiente de plástico junto con guarnición de arroz. Calentó cuidadosamente la cena, sacó platos del armario y puso la mesa para toda la familia. Pablo, siéntate a cenar. Deja el teléfono, vamos a hablar, propuso el padre. El hijo obedeció y guardó el smartphone en el bolsillo y se sentó a la mesa. Cenaron los tres, hablando de los acontecimientos del día. Carmen contó con entusiasmo sobre la nueva profesora de inglés que había llegado de Canadá y daba clases muy interesantes. Pablo compartió planes para la preparación de la Olimpiada y habló de las dificultades en el estudio del derecho constitucional. A las 8:30 de la noche finalmente volvió Isabel. Parecía notablemente cansada, hombros caídos, ligeras ojeras bajo los ojos, movimientos lentos. Sin detenerse en la cocina ni siquiera para saludar a la familia, pasó directamente al dormitorio. Mamá, ¿vas a cenar? Papá ha calentado croquetas, gritó Carmen desde la cocina, esperando atraer la atención de su madre. No quiero. Estoy muy cansada. Solo quiero darme una ducha y dormir, llegó desde el dormitorio con voz indiferente. Alejandro fregó silenciosamente toda la vajilla, colocó cuidadosamente los platos en el escurridor, limpió la mesa. Luego se sentó junto a Carmen y revisó pacientemente sus deberes, ayudándola a resolver varios ejercicios complejos. Pablo mientras tanto se preparaba para las clases del día siguiente en su cuarto, dirigiéndose de vez en cuando a su padre para ayuda con cuestiones jurídicas. A las 10 de la noche, habiendo comprobado que los niños se habían acostado, Alejandro entró silenciosamente en el dormitorio. Isabel ya estaba acostada bajo el edredón, con la vista clavada en la pantalla de su teléfono y escribiendo algo concentradamente. ¿Ha sido un día duro? Preguntó cuidadosamente, sentándose en el borde de la cama y tratando de no molestar a su esposa. Ajá, murmuró ella, sin levantar los ojos del teléfono y siguiendo escribiendo mensajes rápidamente. ¿La presentación para los clientes alemanes ha ido bien? Intentó continuar la conversación Alejandro. Más o menos normal.
Hay cuestiones que necesitan ser retocadas, respondió seca y lacónicamente. Alejandro se cambió de ropa y se acostó junto a su esposa. Isabel demostrativamente se volvió de espaldas a él, continuando intensamente escribiendo algo en el teléfono. ¿Con quién escribes a estas horas?, preguntó él, tratando de ocultar la creciente inquietud. Asuntos de trabajo. Necesito acordar urgentemente varios puntos con los colegas, respondió sin volverse. ¿A estas horas tan tardías? Ya son casi las 11 de la noche. Tenemos clientes en diferentes zonas horarias. En América ahora es día laborable y en Asia ya es la mañana del día siguiente. El negocio internacional requiere comunicación constante, explicó con ligera irritación en la voz. Alejandro asintió comprensivamente y cogió de la mesilla de noche un libro, la biografía de uno de los juristas destacados. Leyó unos 20 minutos, tratando de concentrarse en el texto, pero los pensamientos constantemente volvían al extraño comportamiento de su esposa. Finalmente apagó la lámpara de mesa. Buenas noches, querida, dijo silenciosamente en la oscuridad. Buenas noches, respondió secamente Isabel. Pero el teléfono lo guardó solo media hora después, cuando Alejandro ya casi se había quedado dormido. Por la mañana todo se repitió con precisión desalentadora: desayuno silencioso, preparativos automáticos para el trabajo, viaje con el hijo al instituto sin conversaciones especiales. La única diferencia notable era que Isabel se fue al trabajo significativamente más temprano de lo habitual, incluso antes de que se despertaran los niños. Tengo programada una reunión muy importante con potenciales inversores a las 8 de la mañana, explicó apresuradamente, terminando el café deprisa y recogiendo documentos en el bolso. Es gente seria, no se puede llegar tarde bajo ningún concepto. Por cierto, el fin de semana tenemos que ir obligatoriamente a ver a tus padres, recordó Alejandro, untando mantequilla en la tostada. Tu madre me llamó ayer por la noche, preguntaba cómo estamos, cuándo iremos de visita. Ya veremos según la situación. Puede que tenga asuntos laborales urgentes que no se pueden aplazar, respondió Isabel evasivamente, evitando la mirada directa. ¿El sábado? ¿Qué asuntos laborales puede haber en día festivo? En nuestro ámbito de actividad prácticamente no hay días festivos, especialmente cuando se trabaja con clientes internacionales, dijo con cierta brusquedad. Isabel cogió rápidamente el bolso, se puso el abrigo y salió del piso, sin despedirse siquiera adecuadamente de los niños que aún dormían. Carmen, durante el desayuno, masticando gachas de avena con bayas, preguntó inesperadamente. Papá, ¿por qué mamá está últimamente tan constantemente triste y callada? Alejandro miró atentamente a su hija. En sus grandes ojos azules, heredados de él, se leían claramente la ansiedad infantil y la incomprensión de lo que ocurría en la familia. Simplemente se cansa mucho en el trabajo, cielo. Los adultos a veces tienen muchos asuntos complejos y problemas que necesitan resolver, explicó cuidadosamente, tratando de no preocupar a la niña. Y antes era mucho más alegre y hablaba más con nosotros. Cocinábamos juntas, jugábamos, leíamos cuentos antes de dormir, recordó con nostalgia Carmen. Alejandro sintió cómo se le encogía el corazón por esas palabras infantiles. Su hija tenía razón, Isabel realmente había cambiado drásticamente en los últimos meses. Todo será bueno seguramente, querida mía. Mamá simplemente está pasando por un periodo difícil en el trabajo, y luego todo volverá a como era antes, dijo con una seguridad que él mismo no sentía. En el trabajo ese día pasó en análisis tensos de testimonios de testigos y largos interrogatorios de sospechosos del caso Cuesta. Al final del día laborable Alejandro sentía un cansancio serio, pero el caso avanzaba notablemente, se habían logrado establecer nuevas conexiones en el esquema de corrupción. Hacia las 7 de la tarde llamó a casa, descolgó Isabel. Hola. Estaré en casa aproximadamente dentro de una hora. ¿Cómo están los niños? ¿Todo bien?, preguntó él. Sí, en casa. Están haciendo los deberes en sus cuartos, respondió monótonamente. ¿Cómo te encuentras? Tu voz suena rara, cansada. Normal. Simplemente muy cansada. Hoy ha sido un día especialmente duro. En casa durante la cena Isabel casi no participó en la comunicación familiar. A las preguntas de los niños sobre los asuntos escolares y planes para el día siguiente respondía extremadamente lacónicamente, a menudo simplemente asentía o incluso murmuraba algo ininteligible. Inmediatamente después de cenar se levantó de la mesa y se fue al dormitorio, disculpándose por un fuerte dolor de cabeza.
Alejandro ayudó pacientemente a Carmen a resolver los deberes de matemáticas, resolvían problemas de porcentajes y fracciones. Luego habló largo rato con Pablo sobre sus planes de futuro. El hijo pensaba seriamente en ingresar en la Facultad de Derecho. Es una elección correcta y con perspectivas, aprobó el padre. Pero prepararse para el ingreso hay que hacerlo muy seriamente y sistemáticamente, la competencia allí es enorme. Lo entiendo perfectamente. Por eso participo en todas las olimpiadas y concursos posibles, leo literatura adicional de derecho, respondió Pablo con determinación. Se acostaron bastante tarde, hacia las 11:30. Isabel ya dormía desde hacía tiempo, acurrucada en el borde de la gran cama, como si tratara de ocupar el menor espacio posible y no tocar a su marido ni siquiera en sueños. Los siguientes días transcurrieron según un guión absolutamente idéntico y desalentadoramente monótono. Isabel cada día se volvía más emocionalmente distante y fría. A cualquier pregunta directa de su marido sobre su estado y ánimo respondía formalmente y secamente, evitaba claramente conversaciones serias a solas, procuraba pasar el menor tiempo posible en las habitaciones comunes. El viernes por la noche, cuando los niños se habían ido a sus cuartos a prepararse para dormir, Alejandro se decidió firmemente a tener una conversación franca con su esposa. Esperó a que Isabel terminara de lavar los platos en la cocina y se acercó resueltamente a ella. Isabel, necesitamos hablar seriamente, dijo, tratando de hablar tranquilamente pero con firmeza. Ella no se volvió hacia él, siguiendo metódicamente secando los platos con el paño. ¿De qué exactamente quieres hablar?, preguntó con tono indiferente. De nosotros. De lo que te está pasando últimamente. De nuestra familia. No está pasando nada especial. Todo como siempre, respondió, tratando de no encontrarse con su mirada. Sí está pasando, y mucho. Te has convertido en una persona completamente diferente. Cerrada, fría, distante. Los niños se dan cuenta y se preocupan. Carmen ayer preguntaba por qué estás tan triste. Isabel finalmente puso el último plato en el escurridor y se volvió lentamente hacia su marido. Simplemente me canso mucho en el trabajo. Nuevos proyectos, clientes complejos, alta responsabilidad. Ten paciencia un poco más, todo se arreglará, dijo, pero en sus ojos no había convicción. ¿Cuánto más hay que tener paciencia? Vivimos en el mismo piso como personas completamente extrañas, como vecinos de un piso compartido. No hay que dramatizar tanto la situación, Alejandro. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por cómo me van las cosas en el trabajo? ¿Cuándo hablamos normalmente de algo, aparte de cuestiones domésticas? ¿Cuándo abrazaste por última vez a los niños simplemente así, sin motivo? Isabel se quitó los guantes de goma para lavar platos y los colgó cuidadosamente en el gancho especial. Alejandro, no vamos a discutir esto hoy. Realmente estoy muy cansada y quiero simplemente descansar. Siempre encuentra alguna razón para aplazar una conversación importante. Trabajo, cansancio, momento inadecuado. Porque realmente no hay nada especial de lo que hablar. Trabajo, niños, vida cotidiana. ¿Qué más se puede discutir? En su voz sonaron notas de irritación. Alejandro sintió como algo se encogía dolorosamente dentro de él por esas palabras. Tal vez deberíamos irnos juntos a algún sitio. Solo nosotros dos, sin niños. Despejar la mente, hablar tranquilamente, recordar que no somos solo padres, sino también marido y mujer. Ahora mismo no tengo tiempo para despejar la mente. Demasiados asuntos importantes. Entonces, ¿qué propones? ¿Cómo resolver nuestros problemas? Yo no veo ningún problema especial. Vivimos como vivimos, y todo está bien. Con esas palabras salió resueltamente de la cocina, dejando a su marido solo con pensamientos pesados. Alejandro se quedó mucho rato sentado en la mesa de la cocina, reflexionando profundamente sobre la conversación que había tenido lugar y tratando de entender qué estaba pasando realmente con su esposa. Algo definitivamente había ocurrido en su vida, pero no podía entender qué exactamente y cómo luchar contra ello. Cuando finalmente fue al dormitorio, Isabel ya estaba acostada bajo el edredón, vuelta hacia la pared. Su teléfono estaba boca abajo en la mesilla de noche, lo que era inusual, normalmente se dormía leyendo algo en internet. Se acostó cuidadosamente al lado, tratando de no molestar a su esposa, pero no pudo dormirse durante mucho tiempo. Escuchaba la respiración acompasada de Isabel, tratando de entender si realmente dormía o solo fingía. El sábado por la mañana Alejandro se despertó el primero, como solía ocurrir en los días festivos.
Isabel dormía profundamente al lado, y su rostro a la luz matutina parecía sorprendentemente tranquilo y joven, casi igual que hacía 20 años, cuando estaban locamente enamorados el uno del otro. Se levantó cuidadosamente de la cama y fue silenciosamente a la cocina a preparar el desayuno para toda la familia. Tal vez en día festivo, cuando nadie tenía prisa para ir a ningún sitio, se las arreglaría para finalmente establecer una comunicación familiar normal y entender qué le pasaba a Isabel. El lunes Alejandro se despertó por una llamada de teléfono. En la pantalla brillaba el nombre del fiscal adjunto. Vázquez, necesito que vengas urgentemente a la fiscalía. El caso Cuesta se ha complicado. Salgo dentro de media hora. Isabel ya se estaba levantando, disponiéndose a ir a la ducha. ¿Qué ha pasado?, preguntó sin volverse. Trabajo. Tendré que ir más temprano. Entiendo. Durante el desayuno Alejandro explicó a los niños que llegaría tarde los próximos días. ¿Y mamá también se retrasará?, preguntó Carmen. No sé, cielo. Pregúntaselo a ella. Isabel terminaba el café, revisando algo en el teléfono. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Hoy vas a llegar tarde? Lo más probable. Tenemos un nuevo proyecto que se pone en marcha, muchas reuniones. Pablo terminó silenciosamente las gachas. El chico empezó a notar que sus padres cada vez menos estaban en casa al mismo tiempo. En la fiscalía Alejandro se sumergió en el estudio de nuevos materiales. Habían aparecido episodios adicionales de corrupción que requerían análisis detallado. El día de trabajo se alargó hasta las 10 de la noche. Llegó a casa cansado. Los niños ya dormían, Isabel estaba sentada en la cocina con el portátil. ¿Qué tal?, preguntó él, quitándose la chaqueta. Normal. ¿Y tú? Mucho trabajo. El caso se está ramificando. Ella sintió sin apartar la vista de la pantalla. ¿Has cenado? Sí. ¿Te caliento algo? Gracias, me las arreglo yo. Alejandro abrió la nevera, sacó un recipiente con comida. Calentaba en el microondas, observando a su esposa. Ella escribía mensajes, su rostro se iluminaba con la luz azulada de la pantalla. ¿Correspondencia de trabajo? Sí. Con colegas discutimos la presentación de mañana. ¿A estas horas? Los tiempos ahora son complicados. La competencia es grande. Alejandro se sentó a la mesa, empezó a comer. Callaron unos 10 minutos. ¿Qué tal los niños?, preguntó él. Bien. Carmen sacó un sobresaliente en lengua. Pablo se prepara para la Olimpiada. Bien. Isabel cerró el portátil, bostezó. Me voy a dormir. Mañana tengo que levantarme temprano. ¿A qué hora? A las 7. Reunión con nuevos socios. Le dio un beso fugaz en la mejilla y se fue al dormitorio. Los siguientes días pasaron según un guión similar. Alejandro llegaba tarde, Isabel o ya dormía o estaba sentada con el portátil. Las conversaciones se hacían cada vez más cortas y formales. El miércoles por la noche decidió volver más temprano. El caso se podía terminar mañana y la familia requería atención. En casa encontró solo a Pablo, que hacía los deberes en su cuarto. ¿Dónde están mamá y Carmen? Carmen está en casa de una amiga, mamá se retrasa. Dijo que estaría hacia las 9. Alejandro preparó la cena para la familia. A las 8 vino su hija, contaba cosas del día en el colegio y de la visita a la amiga. A las 9:30 apareció Isabel. Parecía alterada, el cabello ligeramente despeinado. Perdona, la reunión se alargó, dijo, quitándose la chaqueta. ¿A estas horas se hacen reuniones? Se conectaron socios de otra zona horaria por videoconferencia. Alejandro asintió. La explicación sonaba razonable, pero algo en el comportamiento de su esposa inquietaba. ¿Vas a cenar? No, gracias. Solo quiero té. Se preparó té, se sentó enfrente. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó Isabel. Muchos asuntos. ¿Y tú tienes un proyecto nuevo? Sí. Una empresa farmacéutica quiere salir a nuevos mercados. Desarrollamos la estrategia de promoción. Interesante. No mucho. Rutina y números. En su voz se oía cansancio, pero también algo más, tensión, como si controlara cada palabra. Tal vez el fin de semana vamos a algún sitio, propuso Alejandro.
Los niños se han ganado el descanso. No sé. Posiblemente tendré que trabajar el sábado. ¿Otra vez? El proyecto urge. Los plazos aprietan. Él quiso objetar, pero se contuvo. Los asuntos laborales realmente a veces son urgentes. Entonces que al menos el domingo lo pasemos juntos. Ya veremos. Isabel terminó el té y se fue al dormitorio. Alejandro se quedó en la cocina, reflexionando sobre la conversación. El jueves por la mañana su esposa se fue incluso más temprano de lo habitual. Reunión importante, explicó, recogiéndose apresuradamente. A las 8. Quiero prepararme con antelación. Los niños desayunaron en silencio. Carmen varias veces miró al padre, como si quisiera decir algo. ¿Qué pasa, cielo? ¿Papá, mamá está enferma? No, ¿por qué? Está como triste. Y habla poco con nosotros. Alejandro acarició a su hija en la cabeza. Mamá ahora tiene mucho trabajo. Pronto todo se arreglará. ¿Y cuándo es pronto? No sé, querida. Ten paciencia un poquito. Pablo levantó los ojos del plato. Papá, ¿puedo ir yo solo a la Olimpiada? En metro. ¿Por qué? No quiero distraerte del trabajo. Ya tengo 17 años. Vale. Pero ten cuidado y llama cuando llegues. Por supuesto. En el trabajo el día pasó en interrogatorios a testigos. El caso crecía con nuevos detalles, requería cada vez más tiempo y atención. Para la noche Alejandro se sentía exprimido. Llamó a casa, respondió Pablo. ¿Qué tal, hijo? Bien. La Olimpiada ha ido bien, creo que hay posibilidades de pasar al siguiente nivel. Excelente. ¿Está mamá en casa? Aún no. Dijo que llegaría tarde. ¿Y Carmen? Aquí al lado. ¿Quieres hablar con ella? Sí, llámala. Su hija cogió el teléfono. Papito, ¿cuándo vas a venir? Pronto, cielo. ¿Qué tal en el colegio? Bien. Estamos estudiando un tema nuevo de historia. Sobre civilizaciones antiguas. ¿Interesante? Mucho. ¿Vas a venir antes de que me vaya a dormir? Haré lo posible. En casa Alejandro encontró a los niños cenando. Pablo le contaba a su hermana sobre la Olimpiada, ella escuchaba con admiración. ¿Dónde está mamá? Preguntó el padre. Llamó hace una hora. Dijo que se retrasaría hasta las 10, respondió el hijo. Alejandro frunció el ceño. La jornada laboral hasta las 10 de la noche se estaba convirtiendo en norma para su esposa. Cenaron los tres. Carmen mostraba los deberes, Pablo compartía planes para el ingreso en la universidad. Si paso la Olimpiada, habré ventajas para el ingreso, explicó. Correcto. Pero la preparación principal sigue siendo importante. Lo entiendo. Estudio adicionalmente con un profesor particular. A las 10 de la noche Isabel aún no había vuelto. Alejandro acostó a Carmen, deseó buenas noches a su hijo y se sentó a esperar a su esposa en el salón. Ella apareció solo a las 10:30. Entró silenciosamente, se quitó los zapatos en el recibidor. ¿Alejandro? ¿Aún no duermes? Te esperaba. ¿Qué tal? Muy cansada. La reunión se alargó, luego tuve que terminar la presentación. Isabel pasó al dormitorio, él la siguió. ¿Es normal este horario? Preguntó, observando cómo ella se cambiaba de ropa. ¿Qué quieres decir? 10:11 de la noche cada día. Los niños casi no te ven. No puedo dejar el trabajo por el horario. Nadie pide que lo dejes. Pero se puede organizar el tiempo de manera más razonable. Isabel colgó la blusa en el armario, sin volverse. ¿Crees que me gusta esto? No lo sé. Explícamelo. No hay nada que explicar. El trabajo requiere tiempo y esfuerzo. Como el tuyo, por cierto. Mi trabajo no me impide ver a los niños. Ah, sí. ¿Y quién las últimas 2 semanas llega a las 10 de la noche? Alejandro se quedó callado. Tenía razón, él también se retrasaba hasta tarde. Pero yo al menos explico las razones. Y tú siempre tienes lo mismo, reuniones y presentaciones. Isabel se volvió bruscamente. ¿O sea que miento? No he dicho eso. Exactamente eso has dicho. La tensión en la habitación se hizo palpable.
Alejandro se dio cuenta de que la conversación había tomado un mal rumbo. Isabel, no vamos a discutir. Solo me preocupo. ¿Por qué? Por nosotros. Por la familia. Nos hemos vuelto extraños el uno para el otro. Es temporal. ¿Cuánto tiempo más durará este temporal? No lo sé. Ella cogió el pijama y se fue al cuarto de baño. Alejandro se quedó en el dormitorio, sintiéndose destrozado después de la conversación. Cuando Isabel volvió, él ya estaba acostado bajo el edredón. Ella se tumbó a su lado, dándole la espalda. Buenas noches, dijo él suavemente. No hubo respuesta. El viernes por la mañana desayunaron en silencio. La atmósfera estaba tensa, los niños lo sentían. Isabel se fue primera, disculpándose por una reunión temprana. Alejandro se quedó con los niños. Papá, ¿os habéis peleado mamá y tú? Preguntó Carmen. No, hija. Es que los adultos a veces tenemos conversaciones complicadas. ¿Y mamá va a volver a casa temprano? Espero que sí. Pablo callaba, pero por su cara se veía que entendía que en la familia no todo iba bien. En el trabajo Alejandro apenas podía concentrarse en el caso. Los pensamientos volvían constantemente a los problemas domésticos. Para la hora de comer había tomado una decisión, necesitaba hablar seriamente con su esposa. Averiguar qué pasaba y encontrar la manera de arreglar la situación. Llamó a Isabel hacia las 3 de la tarde. Diga. Hola. ¿Qué tal? Bien. Estoy en una reunión. Isabel, vamos a cenar juntos esta noche. Sin niños. Necesitamos hablar. Pausa. No puedo. Tengo planes para esta noche. ¿De trabajo? Sí. ¿Hasta qué hora? No sé. Será tarde. Entonces mañana. El sábado seguro que te libras, ¿no? Ya veremos. Alejandro sintió irritación. Isabel, tenemos que hablar. Es importante. Lo entiendo. Pero ahora realmente no puedo. Tengo trabajo, mucho lío. Bueno. Pero en cuanto puedas, busca tiempo. Lo buscaré. La conversación terminó. Alejandro colgó el teléfono con la sensación de que su esposa le estaba evitando. Llegó a casa a la hora habitual, sobre las 8. Los niños estaban cenando en la cocina. ¿Dónde está mamá? Aún no ha vuelto, respondió Pablo. Ha llamado y ha dicho que llegaría muy tarde. ¿Cómo de tarde? Después de las 11. Alejandro pasó la noche con los niños. Ayudó a Carmen con los deberes, habló con su hijo de los planes para el fin de semana. Isabel volvió a las 11:30. Parecía alterada, incluso excitada. Los ojos le brillaban, las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Qué tal? Preguntó Alejandro, recibiéndola en el recibidor. Cansada. Quiero dormir. ¿En ese estado? Pareces más bien excitada que cansada. Isabel se quedó inmóvil, quitándose la chaqueta. ¿Qué quieres decir? Nada especial. Solo que es raro parecer tan enérgica después de 12 horas de trabajo. He bebido café. Mucho café. Entiendo. Ella pasó al dormitorio, él se quedó en el recibidor. Algo en su comportamiento definitivamente había cambiado, pero no podía entender qué exactamente. El sábado por la mañana se despertó tarde. Isabel ya se había levantado, se oían ruidos desde la cocina. La encontró preparando el desayuno. Los niños aún dormían. Buenos días. Hola. ¿Qué planes para hoy? Tengo que ir de compras. Y limpiar la casa. ¿No tendrás que trabajar? No, hoy es día libre. Alejandro se alegró. Por fin se podía pasar el día toda la familia junta. Estupendo. A lo mejor después de las compras vamos a algún sitio, ¿no? Hace buen tiempo. Ya veremos. Desayunaron los 4. Isabel estaba más habladora de lo habitual, se interesaba por las cosas de los niños. Después del desayuno fueron al centro comercial. Pasearon por las tiendas, compraron comida y ropa para los niños. Alejandro esperaba que el ambiente familiar se normalizara. Pero durante el paseo Isabel comprobaba constantemente el teléfono. Varias veces contestó llamadas, apartándose. ¿Quién llama? Preguntó Alejandro después de la tercera llamada. Colegas.
Asuntos de trabajo. En sábado. Tenemos un proyecto internacional. El tiempo no se somete a los fines de semana. Por la noche, cuando los niños se fueron a dormir, Alejandro se decidió a tener la conversación. Isabel, necesitamos hablar seriamente. Ella estaba sentada en el sofá con el teléfono en las manos. ¿De qué? De nosotros. De nuestra relación. ¿Qué pasa con ella? ¿En serio me lo preguntas? Isabel dejó el teléfono, le miró. Dime qué te preocupa. Nos hemos vuelto extraños. No hablamos, no pasamos tiempo juntos. Siempre estás trabajando o con el teléfono. Tengo un periodo difícil en la carrera. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. ¿Y si se alarga años? No se alargará. ¿De dónde tanta seguridad? Isabel se levantó del sofá, se paseó por la habitación. Alejandro, ya ves que me esfuerzo. Trabajo, gano dinero, llevo las tareas domésticas. ¿Qué más se me exige? Que estés con nosotros. No físicamente, sino emocionalmente. Estoy con vosotros. No. Estás en algún lugar lejano, en tus pensamientos, trabajo, teléfono. Los niños se dan cuenta. Isabel se paró, se volvió hacia él. ¿Qué propones? Vamos a intentar cambiar el ritmo. Al menos unas cuantas noches por semana pasarlas juntos. Sin trabajo, sin teléfonos. Bien. Lo intentaremos. ¿En serio? En serio. Alejandro sintió alivio. Tal vez la crisis se pudiera superar. Y otra cosa más. Vamos a hablar más. De todo, del trabajo, los niños, los planes. De acuerdo. Se acercó a él, le abrazó por el cuello. Perdona por haber estado tan distante. Realmente hay mucho trabajo. Lo entiendo. Lo principal es que lo hemos hablado. Isabel le besó en los labios. El beso fue corto, pero sincero. Todo irá bien, dijo ella. Alejandro quería creer en ello. El martes hacia mediodía Alejandro salía del edificio de los juzgados después de la vista. Se paró en las escaleras, sacando el teléfono, cuando con el rabillo del ojo vio una figura conocida. Isabel caminaba por el lado opuesto de la calle junto a un hombre. Alto, de complexión atlética, con traje oscuro. Hablaban de algo, el hombre se inclinó hacia su oído. Alejandro se quedó inmóvil. Su esposa debería estar en el trabajo, en la oficina. Y ahí estaba paseando por la calle con un desconocido en horario laboral. Isabel se rió, echando la cabeza hacia atrás. El hombre le puso la mano en el hombro. Alejandro dio un paso adelante, pero la pareja dobló la esquina y desapareció de la vista. Se quedó de pie en las escaleras, tratando de asimilar lo que había visto. A lo mejor era un colega. Una reunión de trabajo. Algo normal. Pero algo en su comportamiento le había parecido demasiado íntimo para una relación profesional. Por la noche durante la cena preguntó. ¿Qué tal el día en el trabajo? Normal. Reuniones, informes, respondió Isabel, sin levantar los ojos del plato. ¿No has salido a ningún sitio? ¿Para qué? Por preguntar. No, he estado en la oficina todo el día. Alejandro asintió, pero algo se le encogió en el pecho. Había mentido. Definitivamente había mentido. Los días siguientes observó atentamente a su esposa. Se fijaba en detalles, cómo escondía la pantalla del teléfono cuando él se acercaba. Cómo reaccionaba nerviosamente a las preguntas sobre el trabajo. Con qué frecuencia se retrasaba hasta muy tarde. El jueves Isabel dijo que se quedaría en una fiesta de empresa hasta muy tarde. ¿Por qué motivo es la fiesta? El cumpleaños de nuestro jefe de departamento. Entiendo. ¿A qué hora acabará? No sé. Tarde, supongo. Se fue a las 6 de la tarde, vestida elegantemente. Alejandro pasó la noche con los niños, pero los pensamientos volvían constantemente a la escena que había visto en la calle. Isabel volvió después de medianoche. Sobria, pero alterada. ¿Qué tal la fiesta? Bien. Se ha alargado un poco. ¿Dónde la habéis hecho? En un restaurante cerca de la oficina. ¿Estaba todo el departamento? Sí, casi todos. Pero en su voz se oía inseguridad. El viernes por la mañana a Alejandro le cancelaron una reunión importante. El caso que iban a discutir lo aplazaron para la semana siguiente.
Decidió irse a casa temprano. Tal vez lograra pasar la noche con Isabel. Los niños debían estar en casa de la abuela, Isabel los había llevado allí para el fin de semana desde por la mañana. Abrió la puerta con la llave e inmediatamente oyó voces desde el salón. Una femenina y otra masculina. Alejandro se quedó inmóvil en el recibidor. Isabel estaba en casa. Y con ella había alguien. Colgó silenciosamente la chaqueta y fue por el pasillo hacia el salón. En el sofá estaban sentados Isabel y aquel mismo hombre que había visto con ella en la calle. Estaban cerca el uno del otro, el hombre le tenía cogida la mano. ¿Cuánto más hay que esperar?, decía él. Me prometiste hablar con él hace un mes. No puedo ahora. Los niños, el trabajo, todo es tan complicado. ¿Y yo qué, tengo que esconderme para siempre? Sergio, dame tiempo. Alejandro dio un paso adelante. Una tabla del suelo crujió. Isabel se volvió bruscamente. La cara se le puso pálida, los ojos se le agrandaron de terror. Alejandro. El hombre se levantó del sofá. Alto, de unos 40 años, aspecto seguro. Miraba tranquilamente, sin la menor sombra de turbación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alejandro con voz queda. El silencio duró infinitamente. Puedo explicarlo, dijo por fin Isabel, levantándose del sofá. Explícalo. Este es Sergio. Mi colega. Colega. Sí. ¿Y qué hace el colega en nuestro salón? ¿Cogiendo de la mano a mi esposa? Isabel abrió la boca, pero no encontró palabras. Sergio dio un paso adelante. Creo que deberíamos hablar como personas adultas. ¿Hablar con quién? Alejandro se volvió hacia él. ¿Quién eres tú? Sergio Herrera. Director comercial de la empresa donde trabaja Isabel. Y amo a su esposa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro sintió como dentro todo se desplomaba. ¿Y ella? Sergio miró a Isabel. Ella te responderá por sí misma. Alejandro se volvió hacia su esposa. Isabel estaba pálida, le temblaban las manos. ¿Isabel? Alejandro, no quería que te enteraras de esta manera. Pero me he enterado. Responde a la pregunta. Sí, susurró. Sí, le amo. Alejandro cerró los ojos. Cuando los abrió, el mundo le pareció diferente, más áspero, extraño. ¿Desde cuándo? 6 meses. ¿6 meses me has estado mintiendo? No quería hacerte daño. ¿No querías? La voz de Alejandro se hizo más alta. Has estado engañándome 6 meses, mintiéndoles a los niños, destruyendo la familia, pero ¿no querías hacer daño? Alejandro, cálmate. No me digas que me calme. Dio un paso hacia Sergio. ¿Y tú qué, eres un héroe? ¿Seduces a mujeres casadas? Yo no he seducido a nadie. Simplemente nos enamoramos. ¿Os enamorasteis? Alejandro sonrió con amargura. De mi esposa. De la madre de mis hijos. Alejandro, no hace falta, intervino Isabel. Cállate. Has perdido el derecho a opinar en esta casa. Sergio se irguió. No le hables en ese tono. ¿Qué? He dicho que no le grites. ¿Me das órdenes? ¿En mi casa? Alejandro se acercó a Sergio muy cerca. Este no retrocedió. Lárgate de aquí. Ahora mismo. Me iré cuando lo diga Isabel. Isabel no va a decir nada. Porque ya no vive aquí. Eso no lo decides tú. Y tanto que lo decido yo. Alejandro empujó a Sergio en el pecho. Este se tambaleó, pero se mantuvo en pie. No me toques. Lárgate, te he dicho. ¿O qué? Alejandro le pegó. Corto, en la cara. Sergio se balanceó, pero inmediatamente respondió, el puñetazo le dio en el pómulo. Isabel gritó. Parad. Parad inmediatamente. Alejandro agarró a Sergio por la camisa, este intentó liberarse. Se cayeron al suelo, rodaron, dándose golpes. Paraos. Lloraba Isabel. Sergio quedó encima, levantó el puño, pero Alejandro le cogió la mano y le apartó bruscamente. Los dos se levantaron, respirando pesadamente. Ya está, dijo Sergio, arreglándose la camisa. Me voy. Y no vuelvas.
Sergio miró a Isabel. Te estaré esperando. Ya sabes dónde. Ella asintió, sin dejar de llorar. Sergio salió del salón. Se oyó el portazo. Alejandro e Isabel se quedaron solos. Ella estaba sentada en el sofá, tapándose la cara con las manos. ¿Cómo has podido?, preguntó él. No lo tenía planeado. Simplemente ocurrió. ¿Ocurrió? 6 meses de casualidad. No queríamos engañar a nadie. Pero engañabais. Cada día. Cada noche, cuando hablabas del trabajo. Isabel levantó la cabeza. Los ojos rojos de llorar. Alejandro, entiendo lo que sientes. No entiendes nada. Sí entiendo. Y a mí también me duele. ¿A ti te duele? Sí. ¿Crees que me resultaba fácil vivir en el engaño? ¿Dividirme entre vosotros? Nadie te obligaba a dividirte. Se podía haber hablado honradamente. ¿Y qué habrías hecho? No lo sé. Pero no esto. Se paseó por la habitación, tratando de tranquilizarse. ¿Dónde están los niños? En casa de mamá. Hasta el domingo. Bien. Tienes tiempo para recoger las cosas. Isabel se levantó de golpe. ¿Qué? Recoge las cosas y vete. Alejandro, no puedes echarme. Esta también es mi casa. Puedo. Y te he hecho. ¿Y los niños? Los niños se quedan conmigo. No tienes derecho a quitármelos. No se los quito. Tú misma has renunciado a ellos cuando decidiste destruir la familia. Isabel le agarró del brazo. Alejandro, por favor, dame una oportunidad de arreglarlo todo. ¿Arreglar? ¿Cómo vas a arreglar 6 meses de mentiras? Romperé con él. Lo olvidaremos todo, empezaremos de nuevo. No. ¿Por qué? Porque ya no confío en ti. Se liberó del brazo. Tienes 1 hora para recoger. Después quiero verte fuera. Alejandro. 1 hora, Isabel. Ella le miró largamente, como tratando de encontrar en su cara algo conocido. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿Y qué les dirás a los niños? La verdad. Que su madre ha preferido a otro hombre antes que a su familia. Isabel se estremeció como si le hubieran dado un golpe. Eres cruel. Soy honesto. Inténtalo alguna vez. Se dirigió hacia la salida del salón, se paró en la puerta. Quiero a los niños. Extraña manera de demostrarlo. Y a ti te quería. De verdad te quería. Pero no lo suficiente. Isabel salió. Alejandro oyó cómo lloraba en el dormitorio, recogiendo las cosas. Se sentó en el sillón y cerró los ojos. 20 años de matrimonio habían acabado en media hora. 1 hora después Isabel apareció en la puerta con 2 maletas. He recogido lo más necesario. Lo demás te lo llevarás después. Cuando yo no esté en casa. ¿Cuándo veré a los niños? No lo sé. Alejandro, también son mis hijos. Lo eran. Isabel dejó las maletas en el suelo. No renunciaré a ellos. Ya veremos. Se acercó más. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Nada. Es tarde. No es tarde. Si aún me quieres un poco. No te quiero. Las palabras sonaron bajito, pero claramente. Desde este momento no te quiero. Isabel se agarró al marco de la puerta. No digas eso. Es la verdad. El amor murió cuando os vi juntos. Alejandro. Vete, Isabel. Antes de que cambie de opinión y te eche a la fuerza. Cogió las maletas, fue hasta la puerta de entrada. Se volvió. Esperaré hasta que te tranquilices. No esperes. La puerta se cerró. Alejandro se quedó solo en el piso, que de repente le pareció enorme y vacío. Se sentó en la mesa de la cocina y marcó el número de su suegra. ¿Esperanza? Soy Alejandro. ¿Se puede poner a los niños? Por supuesto. ¿Pero qué ha pasado? Tienes la voz rara. Después se lo explico. Déjeme hablar con Pablo. Al cabo de 1 minuto sonó en el teléfono la voz de su hijo. Hola, papá. Hola. ¿Qué tal en casa de la abuela? Bien. Mañana vamos a ir al museo. ¿Pero qué ha pasado? Alejandro respiró hondo.
Hijo, tenemos que hablar cuando vuelvas a casa. Sobre la familia. ¿De qué exactamente? Mamá ya no va a vivir con nosotros. Pausa larga. ¿Qué significa que no va a vivir? Se ha ido con otra persona. Papá, ¿estás bromeando? No, hijo. No bromeo. Pero, ¿cómo es posible? Te lo explico cuando vengas. Déjame hablar con Carmen. Papá, espera. ¿Se ha ido de verdad? ¿Para siempre? Sí. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Seguir viviendo. Los dos contigo y tu hermana. Entiendo. En la voz del chico de 17 años sonó una amargura adulta. Llama a Carmen. Al cabo de unos segundos se puso su hija al teléfono. Papito. Hemos hecho una tarta con la abuela. Estupendo, cielo. ¿Y cuándo va a venir mamá? Quiero enseñarle la tarta. Alejandro cerró los ojos. Carmen, mamá no va a venir. ¿Por qué? ¿Está enferma? No. Se ha marchado. ¿A dónde se ha marchado? Con otras personas. Y va a vivir no con nosotros. ¿Cómo que no con nosotros? Así, hija. Ahora vamos a vivir los tres, tú, yo y Pablo. ¿Y mamá? Mamá va a vivir aparte. ¿Para siempre? Sí, cielo. Para siempre. Carmen se echó a llorar al teléfono. Alejandro escuchaba los sollozos infantiles y sentía como algo se rompía definitivamente por dentro. Papito, ¿por qué nos ha abandonado? Simplemente, ha pasado. Pero yo quiero que mamá esté en casa. Lo sé. Yo también lo quería. Entonces llámala para que vuelva. No puedo, Carmen. No puedo. La niña lloró unos minutos más. Después se puso su suegra al teléfono. Alejandro, ¿qué está pasando? Isabel me ha estado engañando. Hoy los he pillado. La he echado de casa. Dios mío. Mañana vendré yo mismo a buscar a los niños. No quiero que vean a su madre ahora mismo. Por supuesto. ¿Y dónde está Isabel? No lo sé. Y no quiero saberlo. Alejandro colgó y se quedó sentado en la cocina hasta altas horas de la madrugada, dándose cuenta de que la vida se había dividido en un antes y un después. Y no había vuelta atrás. Las primeras 2 semanas el teléfono de Alejandro no paraba de sonar con llamadas de Isabel. No contestaba, pero escuchaba los mensajes de voz. Alejandro, por favor, habla conmigo. Entiendo que estés enfadado, pero los niños no deben sufrir. Déjame ver a Pablo y a Carmen. Aunque sea una hora. He roto con Sergio. Se ha acabado. Para siempre. ¿Por qué no contestas? 18 años de matrimonio algo significan. La voz se volvía cada vez más desesperada con cada mensaje. Alejandro fue a buscar a los niños a casa de la abuela el domingo. El viaje a casa transcurrió en silencio. Carmen iba sentada atrás con los ojos llorosos, Pablo miraba por la ventana. En casa su hijo fue el primero en romper el silencio. Papá, cuéntame la verdad. ¿Qué le ha pasado a mamá? Alejandro se sentó frente a los niños en el salón. Mamá se ha enamorado de otra persona. De su jefe. Se han estado viendo 6 meses. ¿O sea que nos mentía? Preguntó Pablo. Sí. Cuando hablaba de retrasos en el trabajo, reuniones, viajes de negocios. Carmen sollozó. ¿Y va a volver? No, hija. ¿Del todo, del todo? Del todo. Pero yo quiero a mamá. Alejandro abrazó a su hija. Lo sé, cielo. Pero a veces los adultos toman decisiones que no se pueden cambiar. Pablo se quedó callado, apretando los puños. ¿O sea que nos ha elegido a él en vez de a nosotros? Resulta que sí. Entiendo. En la voz del chico de 17 años sonaba una frialdad adulta. Por la noche Isabel vino a casa. Alejandro la vio desde la ventana, estaba junto al portal, mirando hacia su piso. Sonó el teléfono. Alejandro, estoy abajo. Déjame subir. No. Necesito hablar con los niños. No quieren hablar contigo. ¿Se lo has prohibido? Les he dicho la verdad. Han decidido ellos. No puede ser. Pregúntaselo tú misma. Alejandro llamó a Carmen al teléfono. Hija,
Mamá quiere hablar contigo. La niña cogió el teléfono, se quedó callada unos segundos. ¿Mamá? Dijo por fin. Alejandro oía la voz de Isabel, pero no distinguía las palabras. No quiero, respondió Carmen. Nos has engañado. Pausa. No, no quiero verte. La niña le devolvió el teléfono al padre. Está llorando. Alejandro cogió el teléfono. ¿Has oído? Alejandro, has puesto a los niños en mi contra. No he dicho nada malo. Solo los hechos. ¿Qué hechos? Que les mentiste durante 6 meses. Que elegiste a otro hombre en lugar de la familia. Eso no es así. Exactamente así. Y los niños entienden más de lo que crees. Isabel lloraba al teléfono. Dame una oportunidad de explicárselo. Tuviste 6 meses para explicaciones. Se te acabó el tiempo. Colgó el teléfono. Desde la ventana vio cómo Isabel se quedaba junto al portal otra media hora, después se subía al coche y se marchaba. Al cabo de un mes las llamadas se hicieron menos frecuentes. Isabel intentaba contactar directamente con los niños, escribía mensajes, enviaba regalos. Pablo borraba los mensajes sin leerlos. Carmen al principio los leía, después también dejó de contestar. Mamita, ¿por qué nos has abandonado?, escribió una vez. No he abandonado a nadie, querida. Papá no nos deja vernos. Papá dice que elegiste al tío Sergio. Eso no es verdad. Os elijo a vosotros. Entonces ven a casa. No puedo. Papá no me deja. Entonces no nos quieres. Después de eso Carmen bloqueó el número de su madre. Alejandro reorganizó completamente su horario del día. Procuraba venir del trabajo no más tarde de las 7, ayudaba a los niños con los deberes, preparaba la cena. Contrató a una asistenta 2 días por semana, limpiaba el piso, compraba comida. Pablo se volvió más serio y callado. Pasaba mucho tiempo estudiando, preparándose para el ingreso en la universidad. Con su padre hablaba como un adulto, sin quejas ni caprichos infantiles. «Papá, ¿te vas a casar otra vez?», preguntó una vez durante la cena. «No creo. Al menos, en los próximos años». «Bien». Carmen sufrió más la marcha de su madre. Lloraba por las noches, preguntaba a menudo cuándo volvería mamá. Alejandro le explicaba pacientemente la situación, pero la niña tardó mucho en aceptar la nueva realidad. ¿Y si mamá se disculpa?, preguntaba. Algunos actos no se pueden arreglar con disculpas, cielo. Pero si no ha matado a nadie. Ha matado a nuestra familia. ¿Y no se la puede revivir? No se puede. Poco a poco Carmen se acostumbró a la vida de A3. Se hizo más cercana a su padre, le contaba secretos que antes le contaba a su madre. 3 meses después de la ruptura Alejandro se encontró casualmente con un ex colega de su esposa en la calle. «Ah, Vázquez. ¿Qué tal?». «Bien. ¿Y usted?». «Trabajando. Por cierto, he oído lo de Isabel». «Una pena, claro». «¿Qué ha oído exactamente?». «Bueno, que Herrera dimitió. Dicen que han roto. Ahora anda sola, la pobre». «Entiendo. Será duro para ella, supongo. El trabajo nuevo y la vida personal que no ha salido bien». Alejandro asintió y se despidió. La información no le sorprendió, esperaba que la relación de Isabel con Sergio no durara mucho. Para Año Nuevo la familia ya se había adaptado definitivamente a la vida de A3. Alejandro compró un árbol, los niños ayudaron a decorarlo. Pablo incluso sonreía colgando adornos. «Este año va a ser bueno», dijo. «¿Por qué lo crees?». «Porque nos hemos vuelto honestos los unos con los otros». En la mesa navideña nadie mencionó a Isabel. Se había convertido en parte del pasado, que dolía pero ya no influía en el presente. Isabel llamó en Nochevieja. Alejandro no contestó, pero escuchó el mensaje por la mañana. «Feliz Año Nuevo. Echo mucho de menos a los niños. Y a ti también. Perdóname, por favor». La voz sonaba cansada y desesperanzada. En primavera Pablo pasó con éxito la Olimpiada y obtuvo ventajas para el ingreso. Carmen terminó el curso con solo sobresalientes. Alejandro estaba orgulloso de los niños, habían superado la crisis mejor que muchos adultos. «Somos una familia fuerte», dijo durante la cena. «Y seremos aún más fuertes».
Lástima que no completa, dijo suavemente Carmen. Completa, hija. Pablo apoyó a su padre. La familia no es la cantidad de personas. Es la calidad de las relaciones entre ellas. Tienes razón, hijo. En el cumpleaños de Carmen, Isabel envió un gran ramo de flores con una nota: para mi hija querida. Mamá. Carmen tiró el ramo a la basura. Es tarde, dijo. Si fuera su querida, no nos habría abandonado. Alejandro no objetó nada. Su hija había llegado sola a esa conclusión. En verano se fueron los tres de vacaciones al mar. Las primeras vacaciones sin Isabel. Pablo fotografiaba a su padre con su hermana, Carmen hacía castillos de arena, Alejandro leía libros y observaba a los niños. Una noche en la playa Carmen preguntó: Papá, ¿has perdonado a mamá? No lo sé. Seguramente no. ¿Y alguna vez la perdonarás? Posiblemente, algún día. Pero eso no significa que vayamos a vivir juntos. Yo no la perdonaré nunca. No digas nunca, cielo. El tiempo cambia a las personas y los sentimientos. A mí no me cambiará. Nos traicionó. Sí, nos traicionó. Y eligió a un tío extraño. Sí. O sea que no nos necesita. O sea que tomó una decisión equivocada. Carmen asintió y corrió hacia el agua. Alejandro miró cómo chapoteaba en las olas y pensó que los niños a veces ven las cosas más claro que los adultos. En otoño Pablo ingresó en la universidad en la Facultad de Derecho. El día de la matrícula llamó Isabel. Alejandro, me he enterado de que Pablo ha ingresado. Quiero felicitarle. No quiere hablar contigo. Por favor. Es mi hijo. Se lo preguntaré. Alejandro llamó a Pablo. Tu madre quiere felicitarte por el ingreso. El chico negó con la cabeza. Dile que estoy ocupado. Pero es tu madre. Era mi madre. Ahora simplemente una mujer que nos abandonó. Alejandro transmitió la respuesta. Isabel se quedó callada mucho rato. ¿No me ha perdonado del todo? No. ¿Y Carmen? Tampoco. Dios mío, ¿qué he hecho? Lo que hacen los egoístas. Pensar solo en sí mismos. No soy egoísta. Simplemente, me equivoqué. Uno se equivoca en pequeñeces, Isabel. Tú destruiste una familia. ¿Se puede arreglar la situación de alguna manera? No. ¿De ninguna manera? Algunos puentes, cuando los quemas, no se pueden reconstruir. Isabel lloraba en silencio al teléfono. Me arrepiento tanto. Es tarde para arrepentirse. Diles a los niños que los quiero. No te creerán. Y tendrán razón. Después de esa conversación Isabel llamaba cada vez menos. Por lo visto, comprendió la inutilidad de los intentos. Un año después del divorcio Alejandro recibió los documentos oficiales. Isabel no se opuso a la disolución del matrimonio, no reclamó pensión alimenticia. Los niños se quedaron con su padre de mutuo acuerdo. El día que recibió el certificado de divorcio quemó todas las fotografías familiares con Isabel. Los niños le ayudaron. ¿Por qué las quemamos? Preguntó Carmen. Para no recordar lo malo. ¿Y lo bueno lo olvidaremos? Lo bueno se quedará en la memoria por sí solo. Lo malo hay que dejarlo ir. Pablo echó al fuego la última fotografía, la de boda. Ya está todo, dijo. Sí. Ya está todo. Al final del segundo año se habían acostumbrado completamente a la nueva vida. Alejandro tenía un horario claro del día, los niños una relación de confianza con su padre. Pablo estudiaba bien en la universidad. Carmen se había convertido en líder de su clase. Los amigos a veces aconsejaban a Alejandro que conociera a alguna mujer. Los niños han crecido, necesitas vida personal. Tengo vida personal. Los niños, el trabajo, los amigos. Eso no es lo mismo. Para mí sí. Realmente no sentía la necesidad de nuevas relaciones. La traición de Isabel había dejado una huella profunda, volver a confiar en una mujer era difícil. Carmen una vez preguntó: Papá, si aparece una mujer buena, ¿te casarás? No lo sé, querida. ¿Tú querrías? Si me quisiera de verdad. ¿Y cómo saber si es de verdad o no? No nos engañaría. Alejandro sonrió. Su hija había formulado el criterio principal.
Al tercer año después del divorcio, Isabel dejó de llamar completamente. Alejandro oía de conocidos que se había mudado a otro barrio, había cambiado de trabajo. Intentaba construir una nueva vida. A Sergio no lo había perdonado, decían que le echaba la culpa de la destrucción de la familia. Los hombres evitaban relaciones serias con ella al enterarse de su historia. Se lo tiene merecido, comentaba Pablo. ¿Quién va a querer líos con una infiel? Alejandro no objetaba nada. Su hijo había aprendido a sacar conclusiones duras pero justas. Su familia se había vuelto más fuerte que antes. Desaparecieron las cosas no dichas, los secretos, las mentiras. Los niños sabían que su padre no los traicionaría, él sabía que los niños no le mentirían. Alejandro estaba sentado en la cocina, bebía té y pensaba en el pasado. No con dolor, sino con asombro, cómo se pudo equivocar tanto con una persona. Pablo entró en la cocina, se preparó café. ¿En qué piensas, papá? En que a veces las pérdidas se convierten en ganancias. ¿Te refieres a mamá? Y a nosotros también. Nos hicimos más cercanos después de que se fuera. Porque dejamos de mentirnos unos a otros. Exacto. Su hijo se sentó enfrente. ¿Sabes? Ahora entiendo cómo debe ser una familia. Honesta. Sin secretos. Lo entiendes bien. Y cuando me case, recordaré tu ejemplo. ¿Qué ejemplo? Que hay que luchar por la familia, pero no a cualquier precio. Y cuando traicionan, no perdonar. Alejandro miró a su hijo. Alto, inteligente, con principios. Había crecido un buen hombre. Tomarás la decisión correcta, le dijo. Porque vi cómo es la incorrecta. Carmen entró en la cocina con un libro de texto. Papá, ¿me ayudas con las matemáticas? Por supuesto. Se sentó a su lado, abrió el cuaderno. Alejandro le explicaba el problema, pensando que la vida había salido bien. No como se había planeado, pero había salido bien. Los niños habían crecido honestos y fuertes. La familia se había vuelto auténtica, sin falsedad ni engaño. Y eso bastaba para la felicidad. Isabel en algún lugar lejano vivía su vida, pagando por sus errores con la soledad. Había sido su decisión y las consecuencias también eran suyas. Y ellos seguían viviendo, un padre y dos hijos que se confiaban más que a nadie en el mundo. Y eso era suficiente.